evaluamos cómo nos fue hoy, ¿no? Pero en ese sentido, de lo que es un perfil docente, de lo que es un dominio docente, es una pieza clave para demostrar precisamente que se cuentan con las competencias para el ejercicio docente. Llámese la función, llámese un ascenso, llámese el ingreso, pero en cualquier ámbito vamos a encontrar el tema de evaluación. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar a la evaluación bajo un enfoque formativo y un proceso, entonces se convierte, ¿no? Sean ustedes bienvenidos y quiero iniciar con la primera pregunta. Voy a poner tantito aquí el mosaico para ver cuántos asistentes estamos. Lo voy a abrir tantito aquí porque va a ser nuestra primera pregunta. Ya empiezo a ver algunas cámaras, excelente, estoy viendo otras que están apagadas, pero de todos modos vamos a interactuar. Como vieron ahí en una de las laminillas, dice, esta es una conferencia virtual interactiva. ¿Qué significa? Que a pesar de que es a distancia, vamos a hacer un intercambio muy interesante, vamos a apropiarnos de esas experiencias que todos tenemos para hacer de esta práctica una práctica muy, muy productiva. Y bueno, pues ya teniendo yo, ahora sí, estas laminillas, viene la primera pregunta. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están estresados? ¿Están contentos? ¿Están enamorados, enamoradas? ¿Están confundidos de qué va a pasar en esos próximos días? ¿Están sorprendidos de la cantidad de cosas que hay que saber para el ejercicio docente? Que hay que saber y hacer además dentro del ejercicio docente. ¿Están enfadados de tantos libros, tantas páginas, tantos temas, tantas cosas? ¿Están cansados seguramente de tanta actividad? ¿O están tristes? ¿Están relajados? No lo sé, cada quien va a elegir su forma de cómo se sienten, incluso alguna otra que no esté aquí. ¿Cómo quiero yo que estén durante y después de esta sesión? Yo quiero que se encuentren muy, pero muy bien. ¿Qué les ofrezco en esta sesión? Quiero ser muy claro. El día de hoy en esta sesión vamos a reconocer, porque seguramente no es un tema del todo nuevo. Yo estoy convencido de que muchos de los que están aquí ya han escuchado, leído, han conocido este tema con anterioridad. Por eso el verbo que elegí es reconocer. Reconocer a la evaluación, pero bajo un enfoque formativo y como un proceso de formación dentro de la nueva escuela mexicana. Dos palabras muy interesantes. ¿Qué es un enfoque? Es una visión, es una visibilidad que vamos a tener. ¿Por qué se le llama formativo? Pues porque ya, como todos sabemos, la evaluación tiene diferentes tipos, elementos y demás, criterios, principios, funciones, etcétera, etcétera. Pero desde el enfoque formativo, hay preguntas que tienen que contestar, que tienen que ser contestadas para garantizar que ese ejercicio de evaluación realmente nos lleve a ese enfoque formativo. El otro elemento interesante es ¿por qué un proceso de formación? Pues porque la nueva escuela mexicana plantea que la evaluación también nos ayude a aprender, que la evaluación se convierta en ese proceso, es decir, no en el resultado, ¿eh? El resultado, claro que es importante, pero la evaluación bajo esta visión tiene que ver con un proceso de inicio a fin, incluso desde antes que inicie cualquier proceso educativo. Tenemos entonces un elemento antes, durante y después de cualquier ejercicio educativo. Vamos a enfocarnos aquí a este aspecto educativo. Entonces, eso es lo que les ofrezco en esta sesión, que podamos reconocer a la evaluación bajo un enfoque formativo y como un proceso de formación. Quiero agradecer la invitación del Centro Educativo de Investigación Intercultural, representada por mi querido amigo doctor Ricardo Reyes González. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con este público, con este auditorio. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por supuesto, agradeciendo infinitamente la presencia de cada uno de ustedes. Permítanme entonces presentarme. Su servidor es el doctor Antonio Cruz Blancas. Con mucho orgullo lo digo y siempre lo menciono en cualquier evento que participo o tengo. Soy maestro normalista rural, egresado de una escuela normal rural de Tiripeteo, Michoacán. Soy también licenciado en educación primaria, digo,
como pueden ver, ya tengo yo muchos años de servicio, entonces me tocó a mí una reforma en donde de profesor teníamos que seguir estudiando y obtener una licenciatura. En ese tiempo se ofertaba una licenciatura en pedagogía y finalmente fuimos concluyendo en una especialización en educación primaria. Soy licenciado también en ciencias sociales y ciencias políticas. Cuento con una maestría en educación con campo en práctica docente. Tengo un doctorado en ciencias de la educación y actualmente soy candidato a doctor en educación. Cuento con las siguientes certificaciones oficiales y nacionales. La primera, 0076, me acredita, me certifica como evaluador nacional de competencias. El estándar siguiente, ese significa estándar. El estándar de competencia 0217 como instructor o capacitador. El estándar 0301 como diseñador de cursos. El estándar 217.01 como capacitador y formador, es decir, es un estándar más amplio, más completo que el 217. Y en el estándar de competencia 0366, lo cual me certifica o me acredita como desarrollador de cursos de formación en línea. Dentro de mi experiencia laboral, actualmente soy director técnico y docente, además de educación primaria. He sido director académico y asesor de posgrados, tanto de maestrías como de doctorados en diferentes instituciones del país. Menciono algunas: el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma de Durango, la Universidad Contemporánea de las Américas, entre otras más que he tenido la fortuna y pues sobre todo el honor de colaborar en Zacatecas, Aguascalientes y demás. Soy integrante de la Red Nacional de Capacitadores en Educación. Soy también agente externo, soy agente capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y director general de Servicios Empresariales de Capacitación, Consultoría SEXA SA-DCB. Con un placer enorme de estar contigo. Antes de comenzar, por favor, les pido que podamos atender las siguientes recomendaciones. Primera, mantener su micrófono apagado, anotar las dudas o comentarios y presentarlos en los espacios. Hay espacios agendados durante esta presentación con los cuales vamos a intercambiar. Entonces, por favor, vamos a esperar ese momento y con mucho gusto nos vamos a escuchar. Claro, si alguien quiere hacer alguna aportación, una participación, con todo gusto está el micrófono abierto. Lo puse con rojo. Mantener su cámara encendida. ¿Por qué mantener la cámara encendida? Porque una regla del trabajo virtual es intentar romper la barrera de la distancia. Yo en este momento estoy viendo un monitor, ustedes también están viendo un monitor, pero para mí, en este caso como ponente o conferencista, es muy importante mirarlos. Quiero observar su reacción, quiero observar esa transmisión que yo voy a hacer y por supuesto, a pesar de que estamos a distancia, a pesar de que estamos en un proceso virtual, para mí es muy importante hacerles sentir que ustedes sientan las palabras, que no nada más las escuchen, sino que las vean y las sientan además por el tema y además por la importancia que tiene el grupo y el estar aquí reunidos. Entonces, por favor, en la medida de sus posibilidades, les voy a pedir que podamos mantener nuestra cámara encendida. Muchísimas gracias a quienes ya lo están haciendo. Comenzamos entonces. El enfoque formativo de la evaluación. Tenemos aquí entonces dos metas de aprendizaje. ¿Qué es una meta? Es algo real, es algo concreto, es algo que tenemos que presentar, es algo que tenemos que de alguna manera diseñar para poder establecer evidencias, logros que permitan demostrar que sí cumplimos objetivos. Por eso le llamo aquí metas. La primera es hablar de la evaluación bajo un enfoque formativo, una meta de aprendizaje. La segunda, la evaluación como un proceso de formación en la nueva escuela mexicana. Hay información muy importante que viene ya de manera oficial en las páginas de la Secretaría de Educación Pública y que nos lleva a comprender todo el entorno de la evaluación como un proceso de formación, incluyendo la evaluación de la competencia o el perfil docente. Este proceso formativo nos lleva a evaluar también al docente que aspira a ingresar y al docente que aspira a ascender. Por eso también tenemos que tocar indiscutiblemente este formato nuevo de evaluación
Ni siquiera es nuevo, pero ahora esta alternativa o esta necesidad de evaluar de manera formativa. Con estas dos metas de aprendizaje comenzamos entonces definiendo. Vamos a hablar de términos. Evaluación. Tenemos que diferenciar lo que es medir y evaluar. Son dos cosas diferentes que a veces las confundimos, ¿eh? Medir es el proceso para comparar con cierto grado, cierto estándar, qué amplitud o qué característica tiene un objeto, un producto o un resultado. Por ejemplo, si vamos a medir el peso, pues hay rasgos con los cuales se mide en el peso. Si vamos a medir la distancia, las longitudes, también hay criterios para evaluar. Lo mismo en educación. En educación tenemos que tener criterios sobre los cuales vamos a medir y entregar resultados a través de la calificación. Cuando entregamos resultados con la calificación, ya asignamos un valor y ese valor puede permitir que alguien se promueva al siguiente grado o si terminó un nivel educativo, obtener una certificación, un certificado por ese término de estudio, ¿no? Preescolar, le dan su certificado, primaria, obtiene su certificado, secundaria y demás. Evaluar es un acto más complejo, es más completo. Ya es comparar con esas medidas, con esos estándares, ver en qué lugar se encuentran y que nos permita emitir un juicio. El juicio que se emita de la evaluación es a partir de esa medición. Por ejemplo, la mesa es muy larga. ¿Cómo sé que la mesa es más larga? Pues la tengo que comparar con otro para decir que es más larga. Si yo digo que la mesa es menos larga, lo tengo que comparar con algo para decir que es menos larga. Eso pasa también en los sistemas educativos al momento de evaluar. Tenemos que tener criterios que nos permitan establecer esos parámetros de medición, de calificación y entonces obtener estos resultados. Claro que no es tan sencillo. La evaluación, pese a lo que se ha dicho, es un proceso complejo, ¿eh? Si les preguntara qué es evaluar, diríamos, pues es ver qué aprendieron, es medir lo que aprendieron, es darle valor a algo, es saber o ver si el estudiante cumple con el proceso de aprendizaje, por un lado el resultado y por otro el proceso. Evaluar también entonces pudiera ser medir, conocer la cantidad de conocimientos que adquirieron los alumnos. Afirmar los conocimientos a través del autoanálisis, porque recuerden que hay una autoevaluación que nos lleva a realizar un ejercicio de análisis, de reflexión, para conocer qué tanto aprendí y qué me faltó por aprender. Tener una retroalimentación de lo que hicimos gracias a la evaluación es como podemos nosotros primero identificar, reconocer qué me faltó y hacer una reflexión de qué pasó, ¿no? ¿Y por qué no retroalimentar lo que hemos adquirido? Evaluar me permite tener una idea de si los conocimientos que impartí como docente fueron bien recibidos por el estudiante. Muchas veces el maestro dice, no, qué bonita clase, me gustó mucho. Sí, pero ¿qué tanto evaluamos el resultado, el impacto, la aprehensión por parte del estudiante? Finalmente, la evaluación me permite verificar lo aprendido. Es decir, realizar las pruebas necesarias, ¿no? Pero como yo lo comenté hace un momento, este es un ejercicio participativo. Para ti, ¿qué será evaluar? Y Esperanza, me apareciste tú aquí en este mosaico. Primero, Esperanza, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por prender tu cámara, Esperanza. ¿Cómo estás? Bien, bien. Excelente. ¿De dónde eres? ¿De dónde nos acompañas, Esperanza? De Los Charcos, Mezquital, Durango. Durango, hombre, qué padre. Esperanza, ¿para ti qué es evaluar? Mm, Evaluar, pues haz de cuenta que pues pues ver qué han aprendido mis alumnos Muy bien. a través de un examen o un diagnóstico. Excelente, Esperanza. Muchísimas gracias. Vamos a pensar que están haciendo una que les dijera los ICAM. ¿Saben qué? Pueden hacer el examen oral. Ya vamos a dejar las tecnologías y eso de que sean de opciones múltiples, y etcétera, etcétera. Preguntas reflexivas y que les digan, ahora van a tener la oportunidad de presentar una defensa oral de su conocimiento.
¿A quién eliges, Esperanza, de este grupo? Dame el nombre de alguien de este grupo. A ver, por ahí estoy viendo a Mayra. Mayra, ¿dónde estás, Mayra? Ya te encontré. Hola, Mayra, ¿cómo estás? ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha, Mayra. Ah, bien. Pues aquí, ¿Cómo, cómo te pues encuentras? bien, doctor, muchas gracias. Aquí, escuchando cómo ha sido su carrera, Ok. tan valiosa, tan buena, tan motivante. Esa parte que dice, pues tú sigue, sigue, algún día serás como el doctor Ricardo, como el doctor Antonio. Oh, muchas gracias. Estás muy jovencita, todavía te falta, pero vas por buen camino. Vas Sí, por doctor. ruta. Nada más no te me detengas ni te me distraigas. Vas por buen camino. Sí, doctor. Eh, Mayra, Pues, sí, como sí, decía, doctor. se les va a dar la oportunidad de defender sus conocimientos y que te preguntaran, ¿qué es evaluar? ¿Qué dirías? Pues yo diría que voy a evaluar competencias en mis alumnos, que voy a evaluar el conocimiento, el hacer y el saber ser, mm, que lo haré de la mejor manera. Siempre tratando de no perjudicarlos, porque ya que están evaluando hoy, dices como que a este niño, ay, como que creo que le quité, como que, ay, no, no sé, yo me meto en ese dilema. La verdad a mí me cuesta mucho evaluar, yo debo reconocerlo. Cuesta mucho, pero le quité, le puse, oh Dios, no. Entonces, es constante ahí, doctor. Gracias, Mayra. Déjame decirte que hay una dimensión que se llama esa dificultad de decidir entre lo ético y lo normativo. Normativamente hay actos para hacerle balón, no depende de mí. Si yo le 5 lo repruebo, si yo le pongo de 6 a 10, aprueba. Y en ese lapso de 6 a 9 hay estándares para colocar un 10, un 9, un 8, y ahí entran los criterios. Pero efectivamente, como tú lo dices, Mayra, a veces la norma dice una cosa, pero la ética nos lleva a otra, a reflexionar sobre otros factores. Mayra, dime otro nombre, por favor, de alguien de este grupo. Este grupo me parece ver a una compañera, Alonso, me parece que es nuestro compañero. Alonso. Alonso, te eligieron. ¿Dónde estás, Alonso? ¿O Ya no lo se lo... encontré. Sí, Luis Ya, Alonso, muchas gracias. maestro. Ya apareció. Sí. Okay. Alonso, no sé qué trae contra ti, pero te eligió y te acabas de ganar un auto. Sí, ya vi. Una autoevaluación, déjame aclarar. Así es. Okay. Alonso, la misma pregunta, si te dijeran, dime desde tu experiencia, tu saber, ¿qué es evaluar? ¿Qué dirías, Alonso? Que sería el darle el valor a algo o a alguien, Hey. ya sea dependiendo de qué forma me pidan que haga la evaluación, ¿no? Hay distintas formas, entonces yo digo que evaluar es eso, darle valor a algo o a alguien. Vaya, Alonso, ya tocaste algunos puntos claves y titulares de este proceso. Asignar un valor, ¿no? Ok, todos seguramente, aunque no les preguntaron, si hubiera un chito chin que no me vaya a elegir a mí, pero eso de que aunque no me estaban preparando por si les tocaba, entonces estoy seguro que ahorita varios de ustedes tienen ya un concepto de qué es evaluar. Diríamos, por eso comentaba que Alonso tocaba ya puntos medulares, porque sí, evaluar es asignar un valor. Por supuesto, evaluar es una actividad humana. Les dije hace un momento, incluso en el día nos evaluamos cómo me salió, cómo me fue, y a veces nos encontramos a alguien, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y con evaluación, ¿cómo estoy? El cómo te fue implica una evaluación. Cuando alguien va y compra algo, también hace una evaluación de lo que va a comprar. Mediciones, compara y demás. Entonces, evaluar es parte de la actividad humana. La nueva escuela mexicana dice que no puede haber ningún tipo de proceso en educación sin evaluación. Pero hay diferentes tipos de evaluación. Aclarando. Evaluar significa verificar el avance que yo llevo. El trabajo docente no es nada más presentarse, dar
clase un día y nos vamos a actividades. No, tengo que ver qué tanto voy avanzando. ¿Avanzando en qué? En el logro de los objetivos, en el alcance de los contenidos, lograr los aprendizajes esperados, lograr esa formación integral, la formación de competencias, el desarrollo de competencias. La evaluación es expresarlo, entonces, a partir de una medida. Y para esa medida, entonces, existen diferentes criterios. Por eso, cuando decimos que evaluar es un acto, pues claro, es una actuación que implica 3 elementos. 3 cosas que no podemos dejar de lado al evaluar como un principio básico. Primero, obtener información sistemática. ¿Qué es información sistemática? Que no sea una sola vez. Es un gran error que el maestro ponga una evaluación con pocos instrumentos y pocas evidencias, porque la evaluación es sistemática. Tiene que tener diferentes momentos, diferentes formas, criterios para poder entregar una evaluación o demostrar que tiene cierto nivel de evaluación. El segundo es valorar la información según esos criterios que se establecieron. Voy a evaluar a mis alumnos. ¿Y cómo los voy a evaluar? ¿Con igualdad? No. No, perdónenme, pero no. La nueva escuela mexicana dice, tenemos que evaluar con equidad. Tenemos que dar un trato igualitario de respeto, de apoyo, de acompañamiento, de motivación, de estímulos. Por supuesto que allí tenemos que dar un trato igual, pero no podemos evaluar de manera igualitaria, no podemos, aunque sea el mismo instrumento, la evaluación tiene que ser equitativa, porque no todos los alumnos tienen las mismas condiciones. Hay algo que se llama diferenciación. Esta diferenciación nos lleva a que existen estilos de aprendizaje, existen inteligencias múltiples, existen barreras de aprendizaje, existen necesidades de aprendizaje, existen problemas familiares, problemas geográficos de distancia, de falta de recursos que los alumnos se enfrentan y que no están en igualdad de circunstancias. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con qué criterios vamos a evaluar. Y finalmente, tomar decisiones. Las decisiones no las puedo tomar desde mi gusto, desde lo que yo quiero. Las decisiones educativas se toman a partir de los intereses y necesidades del alumno. Yo puedo tener un programa en un nivel educativo, preescolar, primaria, inicial, secundaria, bachilleres, etcétera. Sí, pero aún dentro de cada escuela, aunque sea la misma escuela, va a haber diferentes intereses y necesidades. Aunque sea el mismo grupo o 2 grupos de tercer año de primaria, va a haber diferentes necesidades e intereses de los alumnos. En el mismo grupo hay diferentes intereses y necesidades. Ojo, hasta en las familias, en los hermanos, hay diferentes intereses y necesidades. Por eso, la evaluación me permite a mí tomar decisiones con los resultados, con base en los resultados, y partiendo de ese proceso de detección de necesidades y de intereses. Es tan importante este tema que cuando me comentó el doctor Ricardo dije yo encantado, maravillado de hablar de esto, porque desgraciadamente no sabemos luego qué evaluar. Sí decimos que hay una evaluación, pero ¿qué evalúo? ¿Qué es lo que me toca a mí evaluar o qué es lo que debo de evaluar? Estimado Alonso, elige el nombre de alguien de este grupo, por favor. El micro. Luis Zavala. Luis Zavala. Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Muy bien. Excelente, Luis. Un placer que estés aquí con nosotros. Estimado Luis, ¿tú qué opinas de esa pregunta? ¿Qué se evalúa? Yo creo que se deben de evaluar los aprendizajes, ¿no? Los aprendizajes del alumno y no tanto al alumno en sí, más bien su desempeño. Sus aprendizajes, su desempeño. Uh-huh. Excelente. Estimado Luis, ¿a quién eliges de este grupo? A ver. Selena. Selena. Déjame ver dónde está Selena. Aquí está, ya te encontré. Hola, Selena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias a Dios. Me da muchísimo gusto saber eso. Selena, la misma pregunta, ¿qué opinas? Para mí evaluar, en mi opinión, es, como estaban comentando hace rato, dar un valor a una actividad, puede ser. La pregunta Darle, es, ¿qué se evalúa? La que se pregunta evalúe. es, ¿qué es evaluación? Ya definimos un criterio de qué es evaluación, qué es un proceso, etcétera. Pero aquí la pregunta es, ¿qué se evalúa? ¿Qué tenemos que evaluar? Pues se evalúa los trabajos, las actividades, el desempeño, este, es nada más. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Elige a alguien por favor, del grupo. Mm, que no ha participado. Wendy Reyes. Wendy, muchas gracias. Ujú. Wendy, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Fuerte y claro, Wendy. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, Wendy, fuerte y claro. Ok. Wendy, la misma pregunta, por favor. Pues en mi opinión se evalúan los aprendizajes, conocimientos, habilidades, partiendo desde un diagnóstico hasta los conocimientos que hemos aplicado y saber qué tanto han aprendido. Pienso que se evalúan los aprendizajes, conocimientos y habilidades. Ok, muy bien. El enfoque por competencia, nueva escuela mexicana. Perfecto, chicos. Si habláramos entonces de la evaluación bajo este enfoque, vuelvo a repetir, ¿qué es un enfoque? Es la manera de ver, la manera de observar, de cómo dar esa utilidad. Bajo este enfoque formativo de la evaluación, existen rasgos muy concretos y muy particulares sobre los cuales debemos de evaluar. ¿Qué evaluar? ¿Contenidos? Por supuesto que tenemos que evaluar los contenidos. ¿Cuáles contenidos? Pues los de los programas de estudio. Y entonces un docente tiene que conocer los programas de estudio. Tiene que saber sistematizar sus clases, las horas lectivas, para ver en una semana, en un día, en un mes, qué contenidos va a abordar y sobre cuáles tiene que evaluar. Y nos vamos a entonces, ahora sí, esos contenidos pueden reflejarse a partir de hechos concretos, a partir de conceptos. Tenemos que conocer teoría, principios de los conceptos, de esos contenidos, y por qué no, procedimientos, es decir, las habilidades que nuestro alumno demuestre. No nada más el alumno, ojo, también el docente. Yo insistí hace un momento y lo vuelvo a repetir. La nueva escuela mexicana incluye al docente como un sujeto de evaluación. Y también el docente tiene que demostrar que tiene la expertise, que tiene la experiencia para resolver hechos concretos, para tomar decisiones concretas. Que el docente tiene los conocimientos, pero ya bajo conceptos concretos y claros. Y que además cuenta con principios pedagógicos, filosóficos para actuar. Y sobre todo que el docente cuenta con las habilidades y las herramientas necesarias para ejercer su función. Claro que la evaluación se enfoca a procesos mentales, pues por supuesto que sí, tenemos que ver que de manera cognitiva, mental, de qué manera estoy yo transmitiendo los conocimientos y ustedes de qué manera los están recibiendo. Y allí entran procesos mentales que pueden no estar a nuestro alcance solucionarlos, pero el docente sí tiene herramientas para desarrollarlos. ¿A qué me refiero? Al proceso de recordar. Recordar implica ejercicios de memoria. ¿Y cuántos de nosotros hemos realizado ejercicios de gimnasia cerebral que estimulen la memoria? Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria inmediata, memoria post. Es decir, existen diferentes criterios que hoy en día lamentablemente se han perdido para estimular el ejercicio de la memoria.
Yo sé que aquí hay gente muy joven y han realizado un proceso de formación académica bajo otras reglas, pero los que ya no estamos tan jóvenes, por ejemplo, nos teníamos que aprender de memoria los estados con sus capitales y pasar al frente y repetir de memoria Chihuahua y su capital, Durango y su capital, y hasta Yucatán y su capital. Y después en el continente latinoamericano, y tenemos que identificar cuál era un continente, cuál otro, y luego hablar de los países del mundo y decir este país a qué continente pertenece, y era de memoria. Hoy en día estamos tan acostumbrados a la tecnología que ya ni siquiera nuestros teléfonos celulares a veces nos acordamos, o de celulares o de números. Es decir, este proceso de recordar sigue siendo un factor que la evaluación debe de promover. La memoria por sí sola es un ejercicio cognitivo, neurológico. Sí, claro. Pero el proceso de comprensión ya no. Comprender es algo más complejo. Comprender es conocer, saber, leer, reflexionar, criticismo. Por eso, bajo el proceso de evaluar, tenemos que detectar aquellos criterios. Otra vez, yo voy a mencionar muchas veces la palabra criterios porque son los estándares con los que voy a evaluar. Ya puse ejemplos de que si digo que la mesa es más corta, es porque ya tengo un criterio para compararlo de que la otra es más larga. A eso me refiero. Por eso van a escuchar de mi boca varias veces la palabra criterios. Ok, entonces, este proceso de comprender también tiene que ser parte de el que evaluar, la comprensión. ¿Cuántas veces leemos y no comprendemos lo que leo? Hemos encontrado casos, su servidor tiene muchos años, llevo más de 19 años dando clases en nivel superior, y me he encontrado con estudiantes de posgrado que están ya entregando tesis y no comprenden lo que leen. Repiten, pero no comprenden lo que leen. Que tienen que repasar 3, 4 veces un autor para entender qué dijo el autor, y luego dicen cosas que el autor no dijo. Desde la educación inicial, la evaluación tiene que ayudar a la comprensión. Predecir, ¿qué es predecir? Adelantarnos a los hechos. Evaluar me permite tomar decisiones anticipadas. Por supuesto que sí. Si yo sé que mis alumnos están bajo un estándar de 7 hacia abajo, 7 y 6, entre 7 y 6, entonces yo ya tengo elementos para predecir que los alumnos no van bien y que necesito tomar decisiones a futuro con mi planeación para poder sacarlos de ese bache de 6 y 7, hablando de números de calificación, para poder pasar al siguiente nivel. 8, 9, 10. También el proceso de evaluar me permite aplicar acciones. Aplicar acciones a través de la evaluación es que yo conozca los resultados y con esos resultados poder prevenir y prever, y entonces aplicar acciones que puedan atender las necesidades, ¿no? Y bueno, ejercer un valor. Evaluar es, como ya bien lo decía Alonso hace un momento, emitir un valor, ejercer un valor. No es tan sencillo como lo acabo de decir, es un proceso. Y aquí está un semicírculo, aquí ves una flecha que intenta hacer un proceso dialéctico, es decir, de cambios permanentes, de transformaciones permanentes. Vamos a evaluar los dominios del conocimiento. ¿Y qué son los dominios? Son esas áreas cognitivas. En el caso de la nueva escuela mexicana, tendríamos que entender entonces la parte académica, la parte emocional, la parte del contexto, la parte interna de la escuela, la parte externa que también influye, y entonces bajo estos dominios del conocimiento y lo que influye en él, generar procesos de evaluación. Procesos son acciones sistematizadas, organizadas, que se repiten, que mejoran. Estos criterios de evaluación parten de los aprendizajes esperados. Y otra vez, si un aspirante a ingresar al servicio no conoce los planes y programas del nivel al que aspira, pues va a tener muchas dificultades en el examen. Si yo quiero dar clases de química en secundaria y no conozco el programa de química, por supuesto que estoy en gran desventaja al momento de que yo presente una evaluación. De ahí, de los programas, es donde surgen los aprendizajes esperados. Yo necesito conocer qué aprendizajes espero que aprendan mis alumnos para evaluar con base en ellos, en lo que yo espero que tengan, que adquieran. De lo contrario, estaría realizando evaluaciones dispersas o distraídas, como le llaman los expertos. Existen criterios según el que se evalúa,
Por ejemplo, el contexto, evaluar el contexto puede ser a partir de los problemas que enfrenta. No es lo mismo quienes viven en una región que no hay problemas de inseguridad, por ejemplo, como los que se viven en otras partes, ¿no? ¿Qué problemas de población hay? Hoy en día ya no nada más es el excedente de población, también tenemos problemas de, por ejemplo, escuelas o grupos de las escuelas que no se justifican, que tienen muy pocos alumnos porque la población en algunos lugares ha ido bajando. ¿Qué insumos tenemos? El tema de los recursos de alimentación, recursos naturales y demás, económicos, tecnológicos, de diversión, bibliotecas, etcétera, etcétera. ¿Qué procesos vive el contexto donde se trabaja? ¿Qué estrategias de acción podemos hacer? Las acciones que se propongan no son las mismas ni pueden ser las mismas para todas las escuelas. Varía mucho, depende mucho del contexto. Vuelvo a repetir, incluso ni siquiera en los mismos escuelas con diferentes grupos. Yo puedo implementar unas estrategias para el grupo de X grado, de segundo o de secundaria, pero esas estrategias pueden no ser las mismas para los niños o los chicos de tercer grado, aunque sean la misma escuela. Los productos en los que yo pida los resultados, es decir, que me demuestren el logro de metas, pues también van a tener que ser muy adecuados a las situaciones concretas de sus necesidades, a esos planes, a esas estrategias que yo implemente, a la aplicación que yo como docente haga de recursos. ¿Cómo me capacito yo con algunos temas adicionales o alternos a mi trabajo docente? Y bueno, finalmente, que esos productos sirvan para demostrar los logros de las metas de aprendizaje. Quiero volver a repetir, no es lo mismo un propósito que un objetivo y una meta. Un propósito puede ser un propósito a largo plazo. Ni siquiera puedo yo saber si lo logré o no, porque es a largo plazo. Pero un objetivo ya es inmediato, puede ser por su temporalidad. Un objetivo puede ser en infinitivo, analizar, lograr, etcétera, que terminen en oír, y pueden ser objetivos para lograrlos en el ciclo escolar, por ejemplo. Pero las metas no, las metas son inmediatas, las metas tienen fechas de caducidad y de entrega de resultados. Por eso, cuando yo hablo de que los productos y las evidencias demuestran si se lograron las metas de aprendizaje o no, es porque son de manera muy concreta, es decir, esta semana me tienen que entregar esto, hoy antes de que se vayan me tienen que entregar esto. Esas son las metas de aprendizaje. Aquí hay una propuesta de cómo repartir el 100%, ahora sí ya del valor de una evaluación, una calificación en las diferentes categorías o criterios que puedo yo evaluar. Por ejemplo, las competencias como hablaban. ¿Qué es una competencia? Una competencia es un conjunto, un grupo. ¿Un grupo de qué? Un grupo de conocimientos. ¿Qué tanto conozco yo de eso? La competencia, aparte de conocimientos, también tiene que tener habilidades. Es decir, ¿cómo puedo yo poner en práctica eso que ya sé? Si el alumno no pone en práctica lo que sabe, no es competencia. Hoy en día, aprendizaje es una acción. Yo puedo aprenderme de memoria lo que es la honestidad y repetirla de memoria qué es la honestidad. Puedo conocer qué es, saber qué es, memorizar qué es la honestidad y ser la persona más corrupta del mundo. Por eso el aprendizaje tiene que ver con la puesta en práctica. La competencia, entonces, es el conjunto de conocimientos y de habilidades, de destrezas y también de valores. Mucho conocimiento en manos de una persona sin valores se convierte en un peligro. Hay gente que utiliza el conocimiento para dañar a otras personas o para hacer menos a otras personas o para abusar de la confianza de otras personas. Por eso una competencia, entonces, es el conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas en la aplicación de ese saber y valores. El trabajo colaborativo también se tiene que evaluar, porque tenemos que formar comunidades de aprendizaje. La nueva escuela mexicana dice que la escuela es el espacio donde socialmente se construye el aprendizaje. Y para que se construya socialmente, pues tiene que haber colaboración, no nada más cooperación. Cooperar es que alguien haga una cosa, otro otra. Colaborar es disposición, tener la actitud y tener la aptitud para hacerlo. La actitud son las ganas.
La aptitud son las ganas, pero con conocimientos de hacerla, de cómo hacerla. Entonces, bajo ese esquema es como se evalúa también el trabajo colaborativo. Y aquí hay una propuesta de porcentajes. El nivel de satisfacción del alumno también se tiene que evaluar. Una forma, desde la visión de Abraham Maslow, desde la corriente humanista, nos dice que la evaluación, para que pueda estimular la confianza del estudiante, que pueda crear ese ambiente de motivación, que humanamente él se sienta respetado, tiene que ver con la satisfacción que él logre en las clases, que esté feliz, que se sienta a gusto. Para Erich Fromm, la educación tiene que ser el punto de felicidad. Desde la propuesta de la pedagogía del amor de Erik Erikson y de Erich Fromm, nos dice que el alumno tiene que llegar feliz a la escuela, que si el niño llega feliz a la escuela y se siente feliz en la escuela, ya ganó unas primeras partes de aprendizaje para lograr mayores aprendizajes. Por eso se evalúa el nivel de satisfacción de esos chicos. La satisfacción no tiene que ver siempre con que haga las cosas bien. La evaluación es el reconocer en qué me equivoqué para aprender, y el error se convierte en una oportunidad de mejora. A los chicos ya no tenemos que decirles, no, no supiste, estás mal. No, 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 por eso es que se prohíbe ya, se quiere evitar las famosas taches, las taches en un sentido de incluso despreciativo hacia los alumnos. Hoy se dice, no lo saqué bien, no, ya no se le pone tache, se le dice, detecta el error y corrígelo. No se le pone la famosa palomita, el punto a favor, pero tampoco se le pone tache. Entonces el niño tiene mayores condiciones sensibles, emotivas, emocionales, para poder incorporarse al carro del saber. Esa satisfacción tiene un porcentaje mayor incluso que las competencias. ¿Por qué? Porque las emociones determinan muchas de las disposiciones o predisposiciones hacia el aprendizaje. Las prácticas que se realicen, la puesta en práctica, las acciones en equipo, colaborativas, también se evalúan. Y aquí entra los que ayudan a otros, los que pueden desarrollar mayores trabajos colaborativos. Tenemos también las destrezas, que las destrezas tienen que ver ya con una habilidad más científica, más técnica. El contenido de los cursos también tiene que ser parte de la evaluación, el contenido de manera general. Recuerden que una cosa es el contenido y otra cosa es el aprendizaje esperado y otra cosa la competencia. Entonces, existen también contenidos en cada módulo, aparte del curso. Un curso puede ser de un año, pero ese curso de un año se compone por bloques o por módulos. Ese lleva otro valor. Los conocimientos ya concretos tienen que ver con esos contenidos de cada módulo. Vean cómo se evalúa tanto el contenido del módulo como el conocimiento que se aprende. Porque una cosa es que a mí me toque hablar de la Revolución Mexicana y otra cosa es que el niño haya conocido las causas, las consecuencias, los personajes, las fechas de esa Revolución Mexicana, ¿no? Ok. Y finalmente el aprendizaje. Otra vez, el aprendizaje como una acción, como una puesta en práctica de. Vean, con estos porcentajes nos hace un total de 100.1, por ejemplo, por los decimales, ¿no? Pero esa es una propuesta del que evaluar, el que evaluar. Existen diagramas en donde se nos pide que al evaluar tengamos primero criterios bien definidos de que consideremos los conocimientos, consideremos las actitudes de los chicos, esas actitudes que también tienen que ser tomadas en cuenta. Y también se tiene que evaluar el ejercicio docente, la práctica del docente. También se tienen que evaluar los programas. ¿Por qué no los programas? Por eso tienen que estarse revisando, mejorando por los técnicos, los especialistas, por quien tenga que hacer ese trabajo. Pero los programas se tienen que evaluar. También se tiene que evaluar la actitud del profesor. La docencia es de manera general a nivel de escuela, el profesor ya es de manera más particular. A veces se dice, esta escuela todos son malos o en esta escuela son buenos y se generaliza el trabajo docente, pero se tiene que particularizar porque en una escuela donde hay un maestro, 2, 3, 4, 5 o más, ya ahí una cosa es lo que se diga de todos y otra cosa es lo que cada uno reciba en su evaluación. El diseño de los programas, de las planeaciones también se tiene que evaluar. ¿Qué tan efectiva es la planeación, es mi diseño que yo estoy siguiendo para que mi práctica sea eficiente y eficaz? Los objetivos que yo me planteo, que me propongo, también tienen que ser evaluados para ver si los logré o no los logré. Las actividades que yo realice
tienen que ser evaluadas para ver si son actividades motivantes, estimuladoras o aburridas, y también las tareas. Ojo, las tareas no tienen que ver con la cantidad de cosas que le dejen al pobre chiquillo. Hay maestros que, perdón, pero creen que entre más tareas más van a aprender. Error pedagógico, ¿cómo creen? A veces atiborramos a los niños en tareas que las acaban haciendo los padres de familia. O medio la hacen ya nada más por entregar, no por esa necesidad de aprender, sino por terminarla y entregarla. Entonces, tenemos que ser muy efectivos, muy eficientes en el terreno de dejar las tareas. Y, por supuesto, evaluar el aprendizaje. Dentro de los sujetos, en la evaluación, pues claro que vamos a tener al alumno, al docente, desde acciones internas o externas de la escuela, para que podamos generar autoevaluaciones, coevaluaciones, heteroevaluaciones, que sobre ese tema hablaremos en un momento más, sobre el tema de quiénes son los sujetos, ¿no? De quiénes son los que evaluar. Pero según tu experiencia, según su experiencia, ¿para qué evaluar? Ya hablamos de dos preguntas. ¿Qué es la evaluación y qué se evalúa? ¿Qué es y qué se evalúa? Ahora viene el ¿para qué se evalúa? Tengo aquí, abrí ahorita el mosaico de nuevo y me aparece Karen Rodríguez. Karen, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, profe. ¿Cómo estás, Karen? Bien. Me da mucho gusto escuchar eso, Karen. Como les dije hace un momento, hagan de cuenta, dijo, hagan su defensa oral. Ahora sí expongan lo que saben. Karen, desde tu experiencia, ¿para qué se evalúa? Pues para saber si tus estrategias están funcionando, y también se evalúa para saber qué tanto el niño ha aprendido. Muy bien, Karen, muchas gracias. Karen, elige, por favor, a alguien de aquí del grupo. Karen, Mande. ¿sigues aquí con nosotros? Sí. ¿O ya te sí. volviste a dormir? No, aquí estoy. Karen, muchas gracias. Karen, elige a alguien del grupo, por favor. Ok. Elijo a Anaí Montes. Anaí. Anaí, muy buenas tardes. Buenas tardes, Anaí? doctor. Muy bien Anaí, aquí. me da mucho gusto escuchar eso. Anaí, la misma pregunta, por favor. Bueno, yo creo que para qué evaluar. Se evalúa para medir los conocimientos de los alumnos, para saber si tus planeaciones y todo lo que los aprendizajes que tú esperas que los niños aprendan, si realmente dieron resultado. Si, bueno, en caso mío, yo estoy en preescolar y pues padre. nosotros preescolar por lo regularmente se evalúa a través de la observación, ya que pues sobre todo si tienes primer año, pues no puedes, ellos no saben escribir, ellos apenas están aprendiendo. Entonces, pues para eso, para mí eso es evaluar. Evaluar es medir los aprendizajes esperados para ver si todas tus estrategias sobre todo se están dando buenos resultados y vas avanzando y qué puedes modificar. Para eso es la evaluación. Excelente, Anaí. Muchísimas gracias. Qué padre que trabajes en preescolar, ¿eh? Anaí, ¿a quién eliges, Anaí, de este grupo? Bueno, Anaí. Sí, a Nidia. ¿A quién, perdón? Nidia. Me aparece Nidia aquí, es que me fui para ver, a ver quién me apareció ahí. Ok, Miriam, déjame buscarla. No, Nidia. Miriam. Ok, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Hola, Nidia, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Bien. Bien, concreta, muy bien. Te están dando la oportunidad de que expreses tu opinión sobre ¿para qué evaluar? Pues
para medir aprendizajes, ¿no? Bueno, yo soy maestra de español y pues Ok. a mí me gusta, ¿Secundarias? sí, Excelente. y pues bueno, yo evalúo desde su expresión oral, escrita, ortografía, y pues bueno, comprensión creo que es un concepto muy, muy enorme, ¿no? Pero sí he logrado ver que muchos alumnos sí han comprendido algunos aprendizajes esperados, que se alcanza. ¿Que se alcanza qué, Nidia? El aprendizaje, ¿no? La competencia, sí lo reflejan, sí lo Ok, practican. excelente. Muy bien, Nidia. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues como ustedes ven, aquí hay una pregunta muy concreta que dice, ¿para qué evaluar? Y entonces esto nos lleva a reflexionar. El para qué evaluar tiene que ver con darle sentido a la evaluación. Evaluar para aprender. Bajo el enfoque formativo de la nueva escuela mexicana, y sí, como bien lo decían, ustedes saben que el enfoque de la nueva escuela mexicana pues es por competencias. Este modelo educativo es por competencias y va a seguir siendo por competencias. Entonces, la evaluación es la alternativa para aprender, para valorar los resultados, para retroalimentar, para apoyar y mejorar el desempeño de los alumnos y de la práctica docente. La evaluación, vuelvo a repetir, se convierte en esta alternativa de mejora tanto por parte del alumno como del docente. El para qué evaluar también tiene que ver con esa necesidad de evaluar la participación, de conocer la participación, para ver de qué manera están participando mis alumnos. Hay chicos que no hacen nada en todo el día, que sí están ahí, pero no hacen nada. Hay chicos que no traen tareas, que se les deja trabajos, hay chicos que no cuentan con el apoyo de los papás y que eso puede influir en la participación, sí, pero no es una regla. También hay quienes no quieren participar. Hay quienes están ahí porque los mandan a la escuela, pero ya dentro del salón de clases o de las actividades no hacen lo que pudieran hacer. Entonces, el para qué evaluar es para conocer esos niveles de participación. Y ahí entonces entra en funciones pues la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación sumativa. También podemos evaluar el para qué para conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Y otra vez podemos apropiarnos de la evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa, con una función integradora a la evaluación para conocer esas características o rasgos de los integrantes del grupo y ver cómo cada uno de ellos tiene su propio nivel de aprendizaje. Digo, yo puedo estar en un lugar, dar la misma clase, el mismo lenguaje, la misma actividad y no todos van a recibir el mismo nivel de aprendizaje. Es algo que, bueno, va a suceder, es parte del proceso. Yo en este mismo grupo, si yo les fuera a hacer a ustedes un examen al término de esta conferencia, porque yo puedo haber preparado un simulador de lo que estoy haciendo ahorita, estoy seguro que ese simulador me arrojaría diferentes resultados entre los que están en este grupo. Y los que están en este grupo están escuchando lo mismo, están viendo lo mismo, pero no todos tienen la misma atención y la misma concentración. Ahí está entonces ya un rasgo que va a influir en el nivel de aprendizaje. Hay quien está atento, hay quien puede estar haciendo una cosa y otra, y hay quien puede estar concentrado, y hay quien puede estar haciendo otra cosa. Es decir, la evaluación de los aprendizajes es también el para qué, para saber hasta dónde vamos. Y finalmente la asignatura. Mi asignatura tiene que ser también evaluada, la de que esté dando en ese momento. Preescolar, por ejemplo, tienen campos formativos a desarrollar. Pensamiento matemático, lenguaje y comunicación, conocimiento del medio, etcétera. Esos campos formativos se convierten en las asignaturas que tienen que evaluar. El niño de preescolar tiene que desarrollar una competencia y demostrarla, porque cuando entra a primaria ya tiene que llevar ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertas actitudes que se le van a pedir que las demuestre en primaria. Las nociones básicas de lectura, las nociones básicas de escritura y demás. En primarias pasa lo mismo. En primaria tiene que ir desarrollando los grados, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta sexto, y demostrar con un perfil de egreso que lleva por asignaturas los conocimientos necesarios para irse a la secundaria. Como ustedes ven, entonces, por eso es un proceso. Por eso se habla de un proceso integrador de la función
para poder generar acciones de comunicación y de integración. Hablar de esta evaluación, del por qué tenemos que identificar que se evalúa para diagnosticar el estado de desarrollo de los niños. Y el diagnóstico no es nada más al inicio, es cada vez que iniciemos un nuevo tema, un nuevo módulo, un nuevo semestre, ver cómo están, incluso cada clase, ¿no? Es identificar las características personales, los intereses, las potencialidades, los ritmos y estilos de aprendizaje que tienen los alumnos. Para eso se evalúa. Para detectar los logros y también las dificultades que están enfrentando los alumnos. Es hacer seguimientos del desarrollo de las competencias con la finalidad de reorientar el proceso educativo. No todos los niños van a ser iguales, pues claro que no, si no somos robots, digo, perdón. Los niños tienen diferentes ritmos de aprendizaje, alguien puede entender a la primera y alguien requiere una segunda explicación y alguien tercera o más. Los estilos de aprendizaje tampoco son los mismos. Alguien puede estar atento a lo que yo diga y a alguien se le puede ir muy rápido la atención de estarme escuchando y si yo no modulo mi voz, si no hago cambios de voz, si no le llamo la atención con mi voz, pues entonces voy a perder la posibilidad de que aprendan bajo el estilo auditivo. Pero si mis clases no presentan materiales didácticos, físicos, impresos del contexto donde ellos puedan observar, estar en interacción, me estoy perdiendo de otro estilo, que es el visual. Hay niños que les encanta ver cosas, por eso hay teoría del color, hay teoría del lenguaje iconográfico, es decir, el lenguaje no verbal. Todo eso influye porque visualmente también es un estilo para aprender. Y la actividad motora, la actividad física, la parte kinestésica. La parte kinestésica, que es otro estilo de aprendizaje, que a veces confundimos con que el niño es muy latoso y no se está quieto y lo cambio de lugar y ya no hables, no te pares. Perdón, pero hay niños que son kinestésicos. Ellos necesitan estar en la actividad constante y permanente para que no se aburran, para que el tiempo les rinda. Ok, gracias a esta de evaluación y el para qué, es para también dar seguimiento al desarrollo de esas competencias y poder ayudar ahora sí a la formación integral del niño. Finalmente, los programas educativos 2019, 2021 y de incluso 2022 sigue siendo una formación integral. Va a haber cambios importantes para el 2022, pero no deja de ser una formación integral del niño, ¿no? A través de estos campos de formación. Muy bien, entonces, como ustedes pueden observar, pues el para qué se convierte en algo muy interesante. Ya hablamos del qué es, qué voy a evaluar, el para qué, y ahora viene la pregunta del cómo evaluar. Marcelo, muy buenas tardes, Marcelo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, doctor. Bien, bien, ¿y usted? Bien, muy contento de estar con ustedes. Muy bien. Dígame, doctor. ¿Tú dónde te encuentras? ¿De dónde nos acompañas? De la ciudad de Durango, Durango, de la tierra de los alacranes, doctor. Hombre, excelente, excelente. Yo estudié mi doctorado, uno de los doctorados ahí en la Universidad de Durango. Le he platicado qué bueno. a mi amigo Ricardo que cuando terminé mi doctorado, la universidad me contrató ya como docente y me tocó ir varias veces a dar clases, ahora yo ya como docente, a ese maravilloso estado de Durango, al estado de, a la ciudad de los alacranes, ¿no? Dicen ustedes. Muy bien. Marcelo, ¿cómo evaluar, Marcelo? Desde tu opinión, ¿cómo evaluar? La evaluación vista como un instrumento para mejorar, doctor. Yo creo que hay que evaluar de distintas formas, dependiendo de los estilos de aprendizaje de los alumnos. Aquí esto es muy importante. Adelante, te escuchamos. Sí, entonces la evaluación tendría que, pues, cubrir también esa necesidad del alumno de ser evaluado de acuerdo a su capacidad, a su ritmo, a su estilo. Esa es mi forma de ver. Marcelo, coincido completamente de acuerdo contigo. Imagínense evaluar a un pez por sus habilidades para correr y a un correcaminos por sus habilidades para nadar. Es decir, es importantísimo lo que acabas de mencionar, Marcelo. Muchísimas gracias. Marcelo, ¿a quién te gustaría escuchar? A ver, permítame, abrimos el panel. Ok. A ver.
A Nidia, tal vez. Nidia, ya le preguntaron hace un momento, ahora está muy solicitada Nidia. Ayúdame con alguien más para tratar de que participemos todos. A ver, permítame ver, a ver si puedo abrir más el panel. Bien. ¿Sabe que no visualizo a más? Déjeme ver. Ya tenemos ahí a José Luis Salvador. Muy bien, José Luis. Gracias, muchas gracias, Marcelo. Gracias a usted, doctor. Gracias. ¿Cómo te encuentras, José Luis? Buenas tardes, José Juan Salvador. José Juan. José Juan Sí. Salvador. ¿Cómo te encuentras, José Juan? Bien. No, pues aquí bien estresado, bien atento también a las clases. Sí, preguntaba al principio, escojan algo y seguramente el estrés va a ser en varios, ¿no? Pero muy bien, vamos a llegar a la otra que les presentaba, vamos a estar bien. Juan José, para ti, ¿cómo evaluar? Pues, a mi opinión personal, pues es ahí, creo que ya entra los instrumentos de evaluación, ¿no? Las rúbricas, las listas de cotejo, las observaciones. Mediante la observación. Bueno, eso es lo que yo, bueno, lo que yo opino. No sé. Excelente, excelente. Y bienvenido a la opinión, estimado. Sí, pues esa es mi opinión, profe. Muchas gracias, muchas gracias. ¿A quién eliges del grupo, Juan, por favor? A Marcelo. A Marcelo, por ahí se ve. Marcelo acaba él de participar, él fue el que te eligió a ti. A Tere Vera. Tere, muy bien. Tere, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Tere? Pues aquí, media nerviosona por lo que se viene el domingo, pero aquí está. Excelente. Bueno, es parte de la emoción del ser humano, así es que todo bien, todo bien, todo bien. Lo bueno que estás aquí. Tere, ¿sí? Tu opinión, Tere, ¿cómo evaluar? ¿Cómo evaluar? Pues hay varias formas de evaluar, ¿verdad? Yo me encuentro en educación inicial. Ok. Y pues ahí evaluamos por medio de la observación. Tenemos los portafolios donde el niño hace los trabajitos y ahí se van guardando entrevistas con padres de familias, pero pues ya en otras escuelas he estado en cursos de educación preescolar donde es analizar el proceso del aprendizaje, también eso se evalúa. Así es. Tere. Ok, creo que ya terminó. Bueno, muy bien, Tere, pues ya apagó el micrófono, me supongo que ya terminó. Tere, muchas gracias. Es que hay mucho ruido acá, profe. No te preocupes, Tere, no te preocupes, lo entendemos. Bueno, muchísimas gracias, Tere. Bueno, pues efectivamente, el cómo se evalúa tiene que ver con el proceso. Y ese proceso inicia con el saber qué voy a evaluar. Tener claro qué voy a evaluar. Si no sé qué voy a evaluar, pues digo, lo puedo hacer, pero no va a salir bien. 2, ¿qué criterios de valoración voy a usar? ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué criterios voy a utilizar? Y luego, ¿cómo voy a evaluar? ¿Cuándo voy a evaluar? ¿Y qué voy a hacer con esa evaluación? Ahora sí, bajo este proceso del cómo, es como la evaluación es la parte interna del aprendizaje. Se aleja, por supuesto, de la calificación, es decir, calificar es el resultado, ¿eh? Ojo con esto, calificar es el resultado. Asignar un número es el resultado, pero evaluar es un proceso que es interno y que va de la mano con el aprendizaje. Pero además eso permite enriquecer la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Ojo, metacognición es un término que aparece muchas veces o que ha aparecido en exámenes anteriores de admisión, por ejemplo, y es el proceso a través del cual el niño logra generar motivaciones internas para querer aprender y que reconozca lo que ha aprendido y también lo que debe de aprender.
Esa capacidad de aprender es el resultado de la metacognición. Ese interés, ese gusto. Cuando nos engancha un tema, cuando nos gusta un tema, seguimos buscándolo, ¿no? A veces para mal, digo, desgraciadamente ahora con las redes sociales, muchos pasan, dicen que se cansan al leer, se cansan al estudiar, pero de repente pasan horas leyendo cosas en Facebook o en Instagram o en algunas otras plataformas o redes sociales, ¿no? Pero bueno, ya son hábitos. El cómo evaluar tiene que ver efectivamente ya con las técnicas. Ojo, una cosa es la técnica y otra cosa es el instrumento. No me los confundan, por favor. Existen técnicas de evaluación que es el cómo. El cómo son las técnicas, chicos, y las técnicas se apoyan con instrumentos. Existen técnicas informales para evaluar, como la observación, el registro anecdótico de lo que pasó, diarios de campo, diarios de clases, preguntas que le hacemos a las personas para ver si sí van comprendiendo o no. Tenemos técnicas informales, como la producción de textos, donde plasmen lo que han aprendido, ejercicios que desarrollan en clases o en algún momento de la sesión, las tareas, la evaluación de los portafolios, ¿qué es un portafolio? Es donde vamos colocando los productos que cada alumno elabora y que al final se convierte en su producto de evidencias, ¿no? O el portafolio de evidencias. También existen técnicas formales. Las técnicas de evaluación formales ya son los exámenes. Un examen puede ser un cuestionario, una lista de cotejo, una rúbrica. Es decir, existen exámenes que se aplican bajo diferentes formas. Un cuestionario puede ser con preguntas abiertas, con preguntas cerradas. Si el cuestionario, el examen es con preguntas cerradas, pueden ser de opción múltiple, de falso y verdadero, dicotómicas. Es decir, hay diferentes instrumentos con los cuales yo desarrollo la técnica. Los mapas mentales, conceptuales, etcétera, también es otra técnica. Las actividades para ver el desempeño es otra. Rúbricas para asignar el valor a los resultados y, por ejemplo, y por supuesto también la lista de cotejo, lista de verificación de resultados. Son técnicas. ¿Cómo vamos a evaluar? Pues con la parte cognitiva. Y aquí viene otra vez una propuesta de criterios. Lo cognitivo, la parte de los procesos mentales, de lo que tienen ya en su mente grabado, memorizado, aprendido, pues tiene que ver con esos exámenes escritos. Se recomienda un valor de 2. Talleres que pueden desarrollar en línea, por ejemplo, cuando es una educación híbrida, con un valor de 3. El examen final, tipo prueba, es 1. Vean ustedes cómo tiene menos valor el examen final, porque el examen final no es garantía de que el niño haya aprendido, o el joven. No, por supuesto que no. La pregunta que le hice puede que no sepa y puede saber más cosas del tema, simplemente que esa pregunta no la supo, pero otras, muchas cosas las puede saber del tema. Entonces, es menos el valor al examen final. Ya hablando de porcentajes, pues entonces tenemos, aquí nos da el 50%, ¿no? El otro 50% tiene que ver ya con lo actitudinal, la parte de la motivacional, los trabajos en clase, los reportes de lectura, para que en total nos dé el 100%, considerando lo cognitivo, los saberes, lo procedimental, el saber hacer, y lo actitudinal, el saber ser, del ser humano y del saber convivir. Esos son los 4 pilares de la educación. Aprender a aprender, aprender a ser del ser humano y aprender a convivir. Esos 4 pilares de la educación que propuso Jacques Delors en 1984, pues se convierten o se llevan ya bajo el enfoque por competencias con 3 dominios de aprendizaje. El dominio cognitivo, el dominio procedimental o práctico y el dominio actitudinal o afectivo, ¿no? El psicomotor, que es el procedimental. Pues bueno, tenemos esos 3 dominios de aprendizaje. Evaluar, ahora sí, ya sé la técnica que voy a usar y ahora viene el con qué. Y me gustaría escuchar a Sebastiana. Sebastiana, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Sebastiana, ¿cómo estás? No, pues preocupada para el domingo. Ok, bueno,
Si ya estás preocupada, ahora hay que pasar a ocupada. Que ya lo estás ahorita, estás ocupada. Sebastiana, ahora sí viene la otra pregunta. ¿Con qué evaluar? Ya hablamos del cómo, de las técnicas. ¿Con qué evaluar? Bueno, pues lo que se evalúa, los niños lo que han logrado de los aprendizajes esperados por medio del registro de observación. Ok. Muy bien, Sebastiana, muchísimas gracias. Vamos a hacer un ejercicio de memoria, porque recuerden que van a elegir a alguien, pero que preferentemente no haya participado, con la intención de que podamos participar el mayor número de asistentes posibles. Sebastiana, ¿a quién eliges? A ver, voy a ver qué. Lorenzo. Lorenzo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Lorenzo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí, pues me integré un poco tarde y no me di cuenta cómo es, pero por el internet que casi no funciona, pero aquí estoy. No te preocupes, ahorita nos ponemos en contexto. Bienvenido, Lorenzo. La pregunta es, ¿con qué se evalúa? Pues se evalúa mediante de diversos instrumentos con portafolio de evidencias o lista de cotejo o cuestionario, según como uno se programe para evaluar a sus alumnos. Excelente, muchísimas gracias. Efectivamente, ya la evaluación, el con qué tiene que ver con la finalidad. ¿Qué quiero para ver qué voy a ocupar? La evaluación, como parte del proceso educativo, implica entonces recoger la información con instrumentos. Aquí ya se habla de instrumentos. Para medir, hay instrumentos que me permiten a mí tener una medición, pero otros me tocará para asignar una calificación. Por ejemplo, yo puedo pedir a mis alumnos que pasen y que hagan una exposición oral. Ahí yo puedo medir el nivel de dominio que tienen del saber. Pero ya para calificar, tengo que ser más concreto, porque calificar ya es asignar un número. Si es 5 es reprobatorio. Si es de 6 a 10 es aprobatorio. Y entonces, ¿en qué me voy a apoyar para asignar un 6, 7, 8, 9 o un 10? Ahí es donde entra entonces los instrumentos. Los instrumentos se dividen en instrumentos para el proceso, instrumentos para el producto y por supuesto que también existe los criterios, ¿no? Que pueden ser para la evaluación o incluso de corrección de conocimientos. Y hay infinidad de instrumentos, entrevistas, listas de cotejo, los cuadernos, dibujos, tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Vean ustedes en la pantalla toda la alternativa tan amplia que hay para tener el con qué evaluar. Eso nos va entonces a dar más claridad en las funciones de la evaluación. Ir clarificando, ajustando objetivos, los contenidos, para diagnosticar situaciones. Gracias a estos instrumentos, yo puedo mantener mis niveles académicos para ver cómo vamos. Puedo seleccionar o adecuar los conocimientos de acuerdo a las necesidades sociales. Los resultados que me arrojen los instrumentos me permite motivar a los estudiantes, predecir resultados, orientar incluso, ver qué estudiante requiere más apoyo, realizar prácticas de innovación innovadoras, dar información más allá de lo que el docente a veces cree o ve. Los instrumentos me amplían el campo de visión y de información y por supuesto también con eso puedo apoyar a mis alumnos. ¿Cuándo evaluar? La evaluación tiene diferentes momentos. Antes, que es la diagnóstica, la previsora. Durante el proceso, que puedo hacerlo a través de una evaluación formativa, una evaluación orientadora, exploratoria, reguladora, motivadora. Y después del proceso, que tiene que ver con la evaluación sumativa, que puede ser integradora, promocional o acreditativa, ya para terminar. Y finalmente, ¿quién va a evaluar? Ahí tiene que ver con los agentes, por ejemplo. La autoevaluación es por cada individuo, maestro o alumno. La coevaluación ya es entre pares, cuando se evalúan entre alumnos o entre maestros. Y la heteroevaluación ya es cuando se realiza por personas con un mayor nivel o grado del conocimiento,
pero es alguien ajeno a ese campo, ¿no? De esa manera, entonces, también podemos decir que aparte de los agentes hay otro criterio que es según la procedencia, según de dónde venga la evaluación. La autoevaluación ya dijimos que puede ser del alumno o del docente. La coevaluación entre pares, la heteroevaluación de alguien con un nivel mayor del conocimiento para que me evalúe. Eso nos lleva entonces a comprender que hay evaluaciones internas del salón, del aula, docente-alumno, y también puede haber evaluaciones externas, especialistas o por sistemas, ¿no? Como el caso del Ceneval y otras instancias evaluadoras. Y la metaevaluación, que es lo que cada uno de nosotros podemos evaluar y llevarnos como resultados. Otra vez, esta evaluación inicial se convierte entonces en el diagnóstico, que no precisamente lo mismo, son cosas diferentes, aunque llevan el mismo momento, formativa y final. De aquí se va a desprender el diálogo, la comprensión, la mejora, siempre a través de la reflexión. Con este sentido, ¿quién y cómo evalúa? Vamos concluyendo que es el docente, entonces, quien hace una evaluación interna, una heteroevaluación, el alumno, una autoevaluación y, ¿por qué no?, también una coevaluación entre pares y, por supuesto, agentes externos que ya mencionaba cuáles pueden ser. Con base en lo presentado hasta ahorita, ¿qué tipos de evaluación consideras que se requiere para que se logre una evaluación bajo el enfoque formativo? Aquí está un cuadro que resume mucho de lo que acabo de decir en esta hora, casi 20 minutos. Bueno, empezamos más tarde, ahora 10 minutos. Tenemos evaluaciones según el enfoque, evaluaciones según el estándar de comparación, según el momento en que la voy a aplicar, según la extensión con que voy a trabajar mi evaluación, según el agente o el sujeto que va a aplicar la evaluación y, por supuesto, según la finalidad o la función. Vean la magnitud de tipos de evaluación que se presentan ante la nueva escuela mexicana. Como acaban de observar, no es nada más de hablar de evaluación por evaluación. Concluyamos, vamos cerrando finalmente nuestra participación. Esta sesión está programada para 1 hora y media. Por supuesto, con todo gusto escuchamos hasta la última participación que haya, pero en promedio por eso es que vamos a ir ya concluyendo. Si ya hablamos de la evaluación bajo el enfoque formativo, vamos a cerrar entonces, vamos a concluir con la evaluación como un proceso de formación según el nuevo modelo educativo. Ojo, ustedes tienen que conocer este nuevo modelo educativo que estoy seguro que no han leído, lo han replantado, repensado, revisado. Y aquí pues la evaluación otra vez forma parte de. Bajo la nueva escuela mexicana, bajo el nuevo modelo educativo, la evaluación es un proceso. Un proceso que es parte del principio pedagógico de evaluar para aprender. Es un principio pedagógico, evaluar para aprender. El docente es el encargado de la evaluación de los aprendizajes. Por eso es que el enfoque por competencias retoma al conductismo, a la escuela tradicional, porque el docente tiene que retomar su responsabilidad y su papel ante la evaluación de los aprendizajes. Ya no puede seguir evaluando ni ahí se va, ni con incertidumbre, ni por ocurrencias. Tiene que llevar un proceso muy claro de que la evaluación es parte del aprendizaje. La evaluación tiene que ver entonces con que se elaboren evidencias para poder emitir juicios. Punto clave. ¿Con qué voy a emitir un juicio? Pues con evidencias. Y ya las evidencias pueden ser físicas, de dibujo, pueden ser de expresión oral, de habilidades, de destrezas, de actitudes, ¿no? Y los juicios, pues, son para mejorar el desempeño de los estudiantes. Siempre la evaluación debe ser para mejorar el desempeño tanto del docente como de los estudiantes. Bajo el enfoque formativo, la educación, la evaluación regula y mejora el proceso de enseñanza. Por supuesto que sí. Si hacemos una evaluación como lo pide este proceso formativo, se mejoran los resultados, porque podemos crear estrategias, actividades y demás para tener mejores resultados. También favorece el seguimiento de ver cómo están desarrollándose los aprendizajes por nuestros alumnos, considerando estos ritmos y estilos de aprendizaje, de que no todos son iguales. Pero además constituye un proceso de cambio. Permanentemente nos lleva a cambiar, a mejorar, transformar nuestra práctica con los resultados de la evaluación. La evaluación tiene funciones concretas. Tiene una función pedagógica, es decir, el proceso educativo.
También tiene una función del desempeño docente. La evaluación mejora, ayuda a mejorar la práctica docente. La evaluación también tiene una función social porque eso genera mejores personas, como tienen que aplicar saberes y conocimientos, eso los lleva a que su práctica socialmente en la comunidad, en su entorno, pues sean ciudadanos más responsables, con valores. También la evaluación implica analizar los resultados para emitir juicios con ética, con responsabilidad y, por supuesto, asignar calificaciones. Con esas calificaciones alguien pues va a aprobar, va a pasar otro ciclo, a otro nivel, y con ética tenemos que ayudarlo a su promoción, a que siga el camino de su preparación, pero insisto, a través de la evaluación con mucha ética, apegados a la norma, pero con ética, ¿no? El dominio se llama este problema, ¿no? De decidir entre la ética y lo normativo, el famoso dilema de la ética y de la norma, ¿no? Pero bueno, finalmente se tiene que aplicar una calificación. Hablar de evaluación es hablar entonces que existen momentos y tipos de evaluación que tradicionalmente los vuelvo a mencionar porque son ahorita la base de este enfoque por competencias, que es una evaluación inicial de proceso continua y que eso se va de la mano con la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. La evaluación diagnóstica nos ayuda a tener conocimientos previos sobre el alumno, su proceso educativo, ver de qué manera exploramos los conocimientos es a través de esta evaluación. La evaluación formativa nos ayuda a conocer el avance que llevan de aprendizajes y según el avance que lleven, mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y la evaluación sumativa, pues es para evaluar y calificar los resultados, ¿no? Ver qué logramos. También tenemos que analizar que desde el enfoque formativo, la evaluación se centra en dar seguimiento a cómo van progresando los alumnos. Y esto ya habla de la individualidad de la enseñanza. Digo, a nivel de grupo puedo tener un panorama de cómo vamos, pero tiene que ser muy individualizado el conocer cómo van nuestros alumnos. Por eso se llama evaluación con un proceso formativo. Hacer hincapié en que los alumnos acepten su responsabilidad, que tienen que reflexionar sobre su propio aprendizaje. Alguien se puede inscribir a un curso como ustedes, pero el hecho de que se inscriban al curso no les garantiza que aprendan. No, por supuesto que no. Ustedes pueden inscribirse y pagar un curso. Eso no es garantía de aprendizaje, ¿eh? Para que ustedes realmente aprendan, se tienen que comprometer, se tienen que responsabilizar y el encargado de dar el curso se tiene que preparar. Entonces se convierte en una sociedad entre el que da el curso y el que quiere aprender del curso. Si el que da el curso no está preparado, no domina el tema, pues digo, tampoco aunque tenga muchas ganas, el asistente pues va a aprender. Es una simbiosis, es una relación de dos, dicotómica. Y la evaluación como proceso también ayuda a mejorar esa práctica docente y a entregar resultados para acreditar, promocionar y certificar los conocimientos. La evaluación formativa desde el programa, entonces ya de manera oficial, nos dice que brinda información para tomar decisiones, para comprometer y mejorar mejores aprendizajes, para conocer cómo se implementa el currículo, conocer las estrategias para poder focalizar y apoyar las responsabilidades que cada quien tiene en las escuelas, comprometer y comprender qué procesos de aprendizaje viven los alumnos, identificar los apoyos que necesitan ya de manera grupal e individual y por supuesto conocer el nivel de logro de los aprendizajes de cada uno, ¿no? Pero también los padres de familia con la evaluación van a conocer el nivel de logro de aprendizaje de sus hijos. Por eso es que la evaluación, bajo un enfoque como un proceso formativo, está enfocado a que los alumnos se conozcan, a que los docentes mejoren, que los padres de familia se involucren en la tarea educativa y que las autoridades educativas también reconozcan y valoren el trabajo tanto del alumno, del docente como del padre de familia. Se convierte entonces en un conjunto de actividades. Esa es la conclusión a la que vamos llegando. ¿Y tú? ¿Qué conclusión pudieras dar sobre la evaluación bajo un enfoque formativo y como un proceso de formación? Y ahora viene una conclusión general del tema. Aquí ya no importa que alguien haya ya participado o no, vamos a ir cerrando, nos queda ya todavía algún tiempo para hacer un cierre. Y Mayra, me gustaría iniciar contigo, Mayra. ¿Qué conclusión tienes del tema? Casi 1 hora y media pasamos compartiendo. ¿A qué conclusión llegarías sobre este tema?
Bien, doctor, pues la conclusión a la que yo llegaría, pues es que la evaluación, pues constante, todos los días estamos evaluando en el salón de clases cuando nuestros niños están dando su mejor desempeño. Y como usted menciona, a lo mejor yo tenía esa idea cerrada de nada más un examen y ya, lo que arroje, pero no, pues usted me hace ver la evaluación con otros ojos, de que yo tengo que observar otras actitudes, otras acciones que tienen los chicos dentro del salón de clases. Es muy, muy enriquecedor este tema y la verdad yo voy para admisión y estoy a unas cuantas horas, se pudiera decir, o días, pero esta información es oro molido, es valiosa y revisar y llegar con la mejor actitud y va a haber algo para mí, doctor, ahí en esa evaluación, lo sé que va a haber algo para mí y para todos los que estamos en este grupo. Muchas gracias. Me encantó escuchar esa actitud. Muchas gracias a ti. Muchísimas, muchísimas. Si alguien quiere dar su conclusión de manera abierta, digo, sin necesidad de que se pregunte, yo utilizo esta dinámica pues con la intención de que interactuemos, ¿no? De que participemos los mayores números posibles, pero si alguien de manera particular quiere hacerlo, lo puede hacer levantando su mano. Francisco Javier, me gustaría escuchar tu opinión, tu conclusión del tema. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Francisco. Mire, realmente no escuché toda lo que fue el programa hoy por cuestiones del sistema, pero a lo poco que escuché yo, bueno, pues sí nos sirve de mucho cómo vamos a relacionar los aprendizajes esperados conforme vayamos conociendo a los alumnos. ¿Sí? Es muy importante para la evaluación conocer a los alumnos qué actitudes y conocimientos traen desde un enfoque de un año anterior o si simplemente vienen de preescolar. Entonces, para poder nosotros evaluar tenemos que saber primero qué conocimientos traen ellos para poder hacer una evaluación. Eso es lo que, en pocas palabras, eso es lo que se trata del tema. Francisco, excelente, muchísimas gracias, excelente, excelente, muchísimas gracias. Esperanza, me gustaría escuchar tu conclusión. Bueno, mi conclusión es, pues es una herramienta para conocer el aprendizaje que han adquirido mis alumnos. Y bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, mi niño, tengo un niño de cuarto grado. Dice, mamá, yo quisiera que a mí me calificaran, me evaluaran, que yo siempre me corto las uñas, me baño, que me porto bien, aunque no me saque un 10 en el examen, dice, pero yo cuando estoy en la escuela participo, dice, y en el examen dice, pues, ¿por qué no nos avisan antes? Dice, a mí se me olvidan las cosas. Y pues sí, yo sí lo veo así. Por ejemplo, en mis alumnos yo sí, pues, califico que, por ejemplo, ellos pues llegan con muchas ganas, van, pues, ¿cómo le diré? Con la actitud Con positiva. mucha actitud. Y, por ejemplo, yo entiendo que a veces se les olvida, por ejemplo, si les hago examen, no, pues, maestra, ¿qué es lo que vimos? O sea, pues se les olvida en ese momento, pero yo me doy cuenta que pues ellos sí saben, pero así de pronto como que, pues no. Muy bien, Esperanza, gracias. Yo pues sí califico todo eso para viendo, así como mi niño me dice, es que mami, tú tienes que calificar. Mira, yo ahorita me saqué un 7.5 porque se me olvidó. Sí. Y para mí un examen, o sea, yo cuento como el 30%. Para mí el examen cuenta eso. Ok.
Muy bien, Esperanza, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, como lo vimos, el examen final pues tiene un porcentaje, debe de tener un porcentaje mucho menor, puesto que hay otros factores. Ok, vamos a cerrar entonces este tema de la evaluación bajo el enfoque formativo y como un proceso de formación dentro de la nueva escuela mexicana. Y no quisiera irme sin dar algunas recomendaciones para el examen que van a presentar, quienes lo vayan a presentar. Son recomendaciones. Como bien lo dijo mi querido amigo Ricardo, el doctor Ricardo hace un momento, yo no sé qué preguntas les vayan a hacer. Yo, con la experiencia que tenemos ya dando a varios años cursos para quienes van a entrar o desean ingresar al sistema o una promoción, pues no sé qué les vayan a preguntar. Conozco los exámenes de otros años, pero yo no puedo decir que esas mismas preguntas se las van a hacer. No creo, no sé. Lo que sí sé es sobre qué les van a preguntar. Eso sí sé, sobre qué les van a preguntar, los dominios, los perfiles y demás. Las habilidades docentes, y una de ellas es saber evaluar y evaluar para aprender, como lo dice el principio pedagógico. Voy a permitirme dar estas recomendaciones. Primero, es muy importante que si durante el examen sienten estrés y que todo se los está olvidando, tómense 1 minuto o 2 minutos, respiren y traten de recuperar la atención y la concentración. ¿A qué me refiero con la atención y la concentración? Leer. Su examen va a ser bajo plataforma, va a ser digital, virtual. Tienen que leer muy bien qué les están preguntando. Deben de eliminar todo tipo de distracciones que tengan a su alrededor, música. Yo entiendo que hay características y condiciones. Yo soy el primero en aceptar que es un error que considere que todas las comunidades o las regiones tienen acceso a internet, que todas las personas que quieran ingresar al sistema tienen los dispositivos con las características necesarias de las computadoras. No es cierto, no las hay. A veces ni siquiera en los ciber tienen las condiciones que pide UCICAM. Ok, pero hay cosas que no están en nuestras manos. De acuerdo a las condiciones que cada quien tengan, traten de que su entorno no los vaya a distraer o cuando menos, lo menos posible. Evitar el uso excesivo previo al examen de dispositivos electrónicos que puedan provocar fatiga visual. Traten de descansar, de alimentarse, estarse hidratando el día del examen. Eviten tomar mucha agua para que no tengan que ir al baño cada rato. Aliméntense con frutas, algo que su aparato digestivo permita no generarles un problema, porque aunque no lo crean, el sobrecargar el estómago antes del examen puede provocar cosas no deseadas. Realicen las pruebas necesarias del funcionamiento de su equipo, ingresen a los famosos simuladores gratuitos, sobre todo los oficiales, son gratis y son de parte oficial, para que hagan pruebas. Ahí, incluso se abrió con la plataforma Venus, ahí espacios para hacer los famosos pilotajes o las pruebas, para garantizar que no les vaya a fallar el equipo el mero día. Mantengan el espacio ventilado, iluminado, tengan listo un cuadernillo, lapiceros, lápiz para tomar notas sobre algo que en ese momento no recuerden, anótenlo y sigan, aváncenle, ya después revisan sus notas antes de que se vayan o cierren su examen. Por favor, ya durante el examen, eviten tener programas o ventanas abiertas innecesarias. De repente a mí me han platicado que dejan abierto ahí Google para ver si ahí googlean algo. No caigan en ese error, ni el tiempo les va a alcanzar. Hay quien abre archivos pensando en que a la mera hora van a copiar la respuesta de los archivos. Todo les va a pasar, van a tener ventanas abiertas que ni van a poder ocupar. Concéntrense en el examen, en lo que saben. Ya durante el examen lean con mucha atención las preguntas. Miren, yo noté algo. La pregunta dice, ¿con qué evaluar? Y respondían el cómo evaluar. Todas las preguntas que elabora UCICAM tienen palabras claves. No es lo mismo qué evaluar que cómo evaluar. El qué y el cómo son cosas diferentes. El qué y el cuándo son palabras claves porque significan cosas diferentes. Si ustedes dicen la pregunta ¿cómo evaluar? Y me responden ¿cuándo evaluar? Ya se equivocaron, ya perdieron por no leer. Tenemos, por favor, que leer muy bien qué les están preguntando. Identifiquen las palabras claves de esas preguntas para que entonces puedan ya, ahora sí, elegir las respuestas que vienen ahí de opción múltiple. Si desconocen la respuesta de una pregunta, no se detengan.
continúen evaluando, continúen ustedes respondiendo. Déjenme ver cuál micrófono está prendido, porque me distrae y es el de Esperanza. Esperanza, voy a apagar tu micrófono. Perdón. Si una respuesta no la saben, no se detengan. Si en ese momento, aunque ya notaron, no la recuerdan, sigan con otras para evitar que el tiempo se genere en una presión después. Hay gente que quiere en ese momento contestar y no pasar. De repente ya se le está acercando el fin del examen el tiempo y al último ya no alcanzaron a hacer una reflexión completa. Entonces, por favor, sigan con las respuestas, continúen resolviendo las otras preguntas y ya luego regresen a las que les faltaron. Además de seleccionar la respuesta, reflexionen si corresponde las palabras, antes de seleccionar la respuesta, si corresponde a las preguntas clave que encontraron. El tipo de examen que ustedes van a enfrentar es un examen de opción múltiple que les van a presentar situaciones hipotéticas, casos, y van a pedir qué harían ustedes o cómo actuarían, cómo reaccionarían o qué decisión tomarían. Por el tipo de diseño que tiene el examen, hay respuestas que son distractoras. Hay respuestas que no tienen nada que ver con la pregunta. Y hay respuestas que son muy parecidas, que son, usted puede decir es que esta y esta son correctas. Pues sí, pero hay unas palabras que marcan la diferencia entre una y otra. Por eso tienen que tener las palabras claves ya detectadas de la pregunta y cuando seleccionen la respuesta, ver si esa respuesta responde a las palabras claves. Yo hoy diseñé esta conferencia así, con preguntas. Les decía, ¿qué es la evaluación? Si digo qué es, tienen que dar una definición conceptual. ¿Qué es? ¿Qué definición tiene? Y entonces en las respuestas puede haber una respuesta del cómo es la evaluación, qué evaluar, y otra que diga qué es la evaluación. Pero yo tuve que identificar la palabra clave de qué es. Ok, antes de que ustedes cierren ya la respuesta, den una leída y continúen. Hay quien lee y se confunde. Creo que ya me confundí en la otra. Si hacen esa, les va a generar inseguridades y decir, no, es que ya me equivoqué. Traten de ser muy reflexivos y no repitan tantas veces las revisiones, porque luego, entre más la lean, más se pueden confundir. ¿De qué va a partir? De las palabras claves de la pregunta y que la respuesta que ustedes elijan responda a ella. Identifiquen de las opciones de respuesta cuáles son las distractoras que no tienen que ver con las preguntas clave de la pregunta y elimínenlas, ya concéntrense en las otras, ¿no? Ok. El examen tiene reactivos de opción múltiple que incluye soluciones o acciones. Ojo. En alguna les van a decir qué harían, qué solución harían, o en otra qué acción realizarían. Todo eso es para que ustedes demuestren su desempeño, que lo que harían es desempeño, aunque sea de manera hipotética o como ejemplo, o en un caso que se pueda presentar, pero ustedes tienen que demostrar que su desempeño es el adecuado de acuerdo al conocimiento que tengan. Por eso sí tienen que estudiar, perdón, pero sí tienen que dedicarle horas, noches, fatigas, sacrificios a estudiar, porque necesitan un conocimiento para poder hacer una decisión, tomar una decisión de lo que harían y que su desempeño sea el correcto de acuerdo a los criterios de USICAM o del examen, ¿no? El nivel taxonómico, ¿qué es taxonómico? Es una clasificación. Taxonomía es una clasificación y en este caso es una taxonomía de verbos, de acciones. La taxonomía con la que se elabora este tipo de exámenes y de reactivos es que busca que ustedes evoquen, traigan a su mente recuerdos y que demuestren que sí saben, que sí conocen sobre el tema, que comprenden el tema y que además pueden aplicar ese conocimiento. A veces se habla de las normas o de los acuerdos, por ejemplo, ¿no? Existe un programa, voy a poner algo de manera más concreta, los protocolos de seguridad. Te pueden preguntar, ¿qué harías si fuera de la escuela se escuchan detonaciones de arma de fuego? El hecho es que hay detonaciones de armas de fuego. ¿Qué harías? Hay preguntas claves. ¿Qué harías? Detonaciones. Entonces seleccionamos y las respuestas pueden ser llamar a seguridad pública, llamar al ejército, concentrar a todos los alumnos en un espacio donde no haya ventanas y con protecciones, tirarse todos al piso y mantener la calma. Es decir, son acciones
¿Y con qué en qué van a basar la decisión? Pues con el protocolo de seguridad. Existe un protocolo de seguridad. Si alguien no conoce el protocolo de seguridad, pues entonces va a contestar lo que se le ocurra o lo que se le venga en mente. Ahí entra el nivel taxonómico de ese ejemplo, de ese caso, para que pongan en práctica lo que conocen del protocolo, pero ya como un desempeño. Por favor, mantengan alertas de tiempo. Al contestar las preguntas, no tarden mucho en unas preguntas, porque si no van consumiendo minutos. Y si, las horas que tengan destinadas para el examen, traten de irlas ordenando, acomodando, vayan con su celular, con alguna, no los dejan en el celular, pero bueno, ya busquen la forma de cómo ir previendo el uso adecuado del tiempo, ¿no? La intención es que terminen su examen antes del destinado para que puedan regresar, ver qué les faltó contestar, no vayan a dejar una pregunta sin contestar, aunque no sepan la respuesta, elijan alguna de las opciones, la que más se acerque a lo que consideren, pero no vayan a dejar preguntas sin contestar porque todas cuentan. Todas deben de ser contestadas. Hay personas que han dejado los exámenes, es que no me las sabía y mejor no, perdiste. Digo, entre todo, si no me las sé, pues hay que elegir una. Ok, el tiempo que les sobre, no salgan, hay quien termina antes del tiempo y se va, no, dedíquenlo a revisar, hagan una revisión de principio a fin, aprovechen hasta el último minuto que tengan. Utilicen simuladores, vuelvo a repetir, de las páginas oficiales, hagan anotaciones sobre los temas en los cuales tengan más dificultades en los simuladores y sobre esos hay que reforzar o preguntar con quienes han estado acercándose o que tengan acompañamiento para resolver dudas. Bueno, no olviden que independientemente de los materiales de consulta que les sean facilitados, porque hay mucho material ahorita en internet, gratuitos, en Google, hay mucha información, pero aunque tengan mucho, deben de prepararse con las guías de estudio oficiales. Las guías de estudio oficiales por materia, por nivel educativo, o por si es para ascenso, por función, las proporcionan las páginas oficiales de la Secretaría de Educación Pública o el UCICAM. Entonces, independientemente del nivel educativo, grado, especialidad, ascenso o beneficio, recurran, por favor, a estas plataformas para la admisión, promoción vertical u horizontal. Ahí van a encontrar guías de estudio, incluso materiales de estudio. Abro los micrófonos para ver si hay alguna pregunta o comentario. Muy bien. Mi querido amigo Ricardo, pues yo con esto termino mi participación. Agradezco infinitamente. Bueno, antes quiero agradecerte a ti de nuevo, mi querido amigo, la invitación y esta oportunidad de interactuar con tu maravilloso público. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, mi doctor, y a todos los que estuvieron aquí presentes. Cada sesión aprendemos algo nuevo. Siempre es bueno compartir las experiencias y acercarnos un poco más a todo esto, y qué bueno que lo hacemos de la mano de usted, que sabemos que este tema es algo que le apasiona y la manera en que nos lo transmite, pues nos da mucha confianza y les da más certidumbre a los compañeros para que puedan presentar su evaluación lo más tranquilos posible, los más serenos. Y pues, ¿qué le puedo decir? Agradecerle y pues bueno, quiero aparte a ver, de que le quitamos esto, miren nomás. Excelente, chicos. Estamos escuchando, mire. Hombre. El equipo, mire, está. Yo no sé cómo le hagan. Mi querido amigo, yo no sé cómo le vayan a hacer, pero algún día van a tener que invitar a conocerlos personalmente a Durango, ¿eh? Así es que vamos a tener que... Claro, Hombre. al festejo. Invitado al festejo. Excelente. De la certificación. Sí, del equipo de trabajo. Sí, por supuesto. Oye, aquí estamos preparándonos también, al igual que estos muchachos aquí con usted. Nosotros nos estamos preparando con el doctor, con una certificación, y ahorita estamos
en los preparativos de ese proceso, que este fin de semana tenemos nuestro primer acercamiento a lo que estamos haciendo con el A la doctor. evaluación. A la evaluación, A la exactamente. evaluación, mi querido amigo. Sí. Sí. No, doctor, pues muchísimas gracias. Le agradezco y a nombre de todo el equipo aquí de Durango, su aporte, su sabiduría, los conocimientos que ha vertido en nosotros, y a los chicos, pues agradecerles y decirles que el día de mañana también tenemos ya el cierre, el último sprint que estamos haciendo para la evaluación de ustedes. Entonces, por nuestra parte, agradecerle y que tengan